Señor sea con cada uno. En el día de hoy se me ha encomendado meditar junto a ustedes en la palabra del Señor. Y para eso le invito primeramente a dirigirnos en oración al Señor, para pedir dirección. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos permites, Señor, meditar en tu palabra, Señor, a pesar de esta pandemia y de la distancia. Te quiero rogar que tú puedas guiar este momento y que puedas edificar nuestras vidas a través de tu palabra, y que también, Señor, tú seas el que aparte y guarde nuestro corazón y nuestra mente en este momento, y también puedas renovar nuestras fuerzas. Todo esto lo pedimos en Jesús. Amén. Les invito a buscar el Salmo 27 y daremos lectura del versículo 1 al 3. Leeremos entonces Salmo 27 del versículo 1 al 3. Y dice así, confiando en el nombre del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. David fue el autor de este salmo y de todas estas palabras. David provenía de una cuna humilde, que más tarde le llevó a ser el pastor de ovejas, que todos hemos conocido en la historia bíblica. Para más tarde, escogido por Dios y guiado por Dios, fuese el rey más popular del pueblo judío. David escribió alrededor de 75 salmos, y David allí expresa sus victorias, también expresa sus logros, también expresa sus virtudes, pero a la vez también expresa sus derrotas, sus desaciertos y sus pecados. Él era un hombre que estaba lleno de errores, pero una cosa tenía clara, una cosa él sabía, que él conocía a su Dios. Y aquí nosotros nos podemos dar cuenta al leer este salmo, que comienza diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación. El concepto de luz era una poderosa imagen en el Antiguo Testamento, porque también podemos conocer en la historia que antiguamente se temía a la oscuridad. En el día de hoy también lo hacemos. Y la luz tenía un papel muy importante, muy importante. La luz, aquel que tenía luz en ese entonces, era una bendición. La imagen de Dios como luz tiene varias connotaciones que podemos pillar, por ejemplo, en Isaías 60, en Miqueas 7, o también inclusive en Juan 8:12. Tenía también y tiene sinónimos como instrucción, guía, presencia de Dios, vida o vitalidad. La luz era algo valioso para David. Y quizá nosotros no comprendamos en totalidad el valor que tenía la luz para David. Ya que nosotros constantemente tenemos luz, como la luz que yo tengo ahora, como la luz que nosotros apagamos todas las noches antes de ir a acostarnos, ¿cierto? Porque nosotros constantemente no sufrimos de la carencia de la luz. Y quizás eso nos haga poco valorar lo que tenemos. Pero hay un ejemplo claro.
el ejemplo claro es el del terremoto del 2010. Ese día, ese día sacudió en nuestra ciudad un terremoto que a nivel global es uno de los más fuertes que ha sucedido. Y esa noche pudimos sentir que era, primero, no tener agua, no tener comunicación y no tener luz. A eso también podemos agregarle que en nuestra ciudad se cayó el muro de la cárcel y muchos presos huyeron, agregando un peligro constante durante esa noche y las noches posteriores, en donde muchas personas se juntaban quizás en las esquinas con fogatas para cuidar sus pertenencias y a sus seres amados. Esas noches nunca las olvidaremos. ¿Por qué? Porque esa noche nosotros, al no tener quizás lo que nosotros consideramos obvio, que era la luz, y le agregamos el peligro constante o el estado de alerta, eso conllevaba a nuestra vida tener desconcierto y sentirnos vulnerables. Nosotros esa noche conocimos qué era vivir sin luz en un mundo peligroso. Y ese era el valor que tenía David acerca de la luz. Ese era el valor de la luz de David. Que en los peores momentos, en la más grande oscuridad, Dios fue el que le proporcionó esa seguridad, esa instrucción y esa guía. Para David, el Señor es su luz. También el segundo concepto es salvación. Y esto es uno de los términos que se mencionan más en la Biblia. Es uno de los términos que más se mencionan en la Biblia. En donde también hace referencia a salud, ¿cierto? O vitalidad de la persona. Dando a entender que aquel que es salvado tenía la posibilidad de mantener una vida prolongada. También existen otros sinónimos de salvación en las Escrituras, como la seguridad, como el rescate, como roca de salvación y cuerno de salvación. Nosotros actualmente tenemos una clara definición acerca de Dios como salvación y como Salvador, ya que Él ha provisto a nuestras vidas, por medio de Cristo, salvación. Ya no debemos temer a aquel que nos puede dañar a nosotros, a nuestra carne, o al que pueda dañar nuestra reputación, o ya no tememos a aquel que inclusive puede acabar con nuestra vida. Porque en Dios nosotros estamos seguros. Porque Él ha prolongado nuestra vida más allá de lo terrenal, sino a lo celestial, a lo espiritual. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y al entender esto, nosotros podemos ir, inclusive decir lo mismo que David decía: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeremos? Y el tercer concepto que también presenta en el versículo número 1 David es fortaleza. Este término puede tener muchas interpretaciones, pero nosotros hoy haremos énfasis a una: a refugio y seguridad. Si Dios es nuestra fortaleza, tendremos un refugio en el cual toda tempestad o todo problema no podrá derrotarnos, porque estará Dios como el cimiento. Y si Dios es nuestra fortaleza, sabemos que soportaremos la prueba.
sabemos que lo que ha de venir, Dios estará siendo bueno con nosotros y Él será nuestro protector. Así que, si decimos, si Dios es la fortaleza de nuestra vida, ¿de quién temeremos? ¿De quién temeremos? David continúa en el versículo 2, recordando y testificando, diciendo: cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Dios ha sido fiel con David. Este testimonio de David nos hace entender que todo lo que sus enemigos planearon en su contra no prosperó. Este hecho le demuestra a David que Dios es aquel que le otorga seguridad. ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos ha hecho vivir por situaciones para quizás poner a prueba nuestra confianza en Él y demostrarnos incluso quién es Él? Asimismo lo hizo con David. Asimismo lo ha hecho con nosotros. La prueba tiene un fin, y es conocer más a Dios y depender solamente de Él. A medida que sepamos más quién es Dios, más podremos vivir confiados en Él. Continuando en el versículo 3, dice: si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. David ya conocía a su Dios. David conocía su poder. David conocía su carácter. El carácter y poder de Dios. No importa si todo el mundo se levantase contra él para matarle o para dañarle. Él no iba a temer. Él iba a estar completamente confiado en aquel que controla todo. Aquel que guía, ilumina, rescata, guarda y protege su vida. Asimismo, amada iglesia, amados hermanos, amadas hermanas, asimismo, nosotros debemos estar confiados en aquel que ha enviado su Hijo para salvarnos de la condenación eterna y de vivir una vida completa sin Él. ¿Qué mayor evidencia es aquella que ha hecho Cristo por nosotros, en la cual nosotros hoy en día estamos seguros? David murió confiando en aquel hecho glorioso, en donde Cristo viene a entregarse por todos nuestros pecados y consumar en aquella cruz nuestra salvación, el cual nosotros hoy, ese testimonio, hemos recibido y testificamos. ¿Cuán mayor seguridad deberíamos tener nosotros en nuestros corazones? Mayor confianza en la dificultad. Demos gracias a Dios, hermanos, que hoy tenemos su palabra escrita y podemos conocer más las obras de Dios, su carácter, conocerle más a Él por medio de ellas y tener aún más confianza en Él, en lo que venga, confiar y estar seguro, como estaba David, como exclama en este salmo. Si ahora nosotros podemos conocer más acerca de Dios y vivir aún más confiados por los hechos que testificamos acerca de Cristo, podemos ahora preguntarnos y decirnos: si Dios es nuestra luz y salvación y fortaleza, ¿a quién temeremos? ¿De quién temeremos o tendremos miedo? Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo
tendrán aflicción, pero confíen en mí, dice Jesús. Yo he vencido al mundo. Si tenemos un corazón que conoce a Dios, si nuestra mente y vida está llena de su presencia y de Él y de su conocimiento, sabremos realmente en quién confiar en la debilidad, en la enfermedad y en lo porvenir. Y este es solamente aquel que es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza, nuestro buen Dios. Así que, amada iglesia, te invito hoy a confiar en el Señor, en tu Dios. Te invito a confiar plenamente en Él, en la prueba. En esta prueba que vivimos hoy en día, que es una pandemia, vivamos confiados en Él y podamos también superar este momento y salir victoriosos como lo salió David y vivir confiados como vivía David. Así que les invito a orar y daré lectura a una oración que tengo aquí. Así que les invito a orar, amada iglesia. Señor, tú eres Dios en todo tiempo. Por eso te damos gracias, por permitirnos conocerte y estar confiados en ti. Gracias por tu obra consumada en la cruz. Te rogamos que si nosotros no te conocemos lo suficiente, nos ayudes a hacerlo. Ilumina nuestra mente para entender tu palabra, para confiar en ti y tener una vida que te agrade como la de David. Danos un corazón conforme a lo que tú quieres. Ayúdanos a confiar en ti. Tú seas nuestra luz, nuestra salvación y fortaleza. En Jesús lo ruego, Señor. Amén. El Señor sea con cada uno de ustedes.